En el corazón de Europa se discute una jugada estratégica que encapsula el nervio financiero y geopolítico del viejo continente. El peligroso uso de los activos rusos congelados para financiar un nuevo préstamo de $50.000 millones a Ucrania. Occidente quiere dirigir los recursos de Rusia contra sus propios intereses, convirtiendo a la nación en un dador involuntario de recursos bélicos. Esta decisión es considerada como una declaración audaz sobre la magnitud de la guerra económica que ya se libra entre Rusia y Occidente. La propaganda vestida con ropajes de legalidad pretende desviar la mirada de una realidad inminente, la posibilidad de que Rusia, ante estas medidas, responda de manera letal. ¿Qué alternativas tiene Rusia ante este asedio económico? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Putin los desmiembra. En los oscuros laberintos del poder global, donde cada decisión es una jugada de ajedrez en un tablero del que pocos conocen las reglas, Rusia se encuentra en una encrucijada crítica. Las tensiones entre Occidente y Moscú han trascendido el ámbito de la retórica diplomática, adentrándose en el terreno financiero y económico. A medida que Estados Unidos y la Unión Europea intensifican sus esfuerzos para debilitar a Rusia mediante la imposición de severas sanciones, también trazan planes para apoderarse de los activos congelados de dicha nación, dejando entrever la intención de convertir estos recursos en una herramienta de financiamiento para Ucrania. En este contexto, la voz del profesor Sergei Levchuk, asociado del Departamento de Disciplinas de Derecho Civil de la Universidad Rusa, resuena con claridad, advirtiendo sobre la ilegalidad de tal medida conforme al derecho internacional. Este panorama complejo revela la lucha por el dominio geopolítico, donde las decisiones en Bruselas podrían desencadenar una reacción en cadena que infringiría severos daños colaterales tanto a Europa como a la economía global. En Bruselas, los líderes europeos discutieron un préstamo de $50.000 millones destinado a Kiev, que se espera sea reembolsado, nada más y nada menos que utilizando las ganancias de los activos congelados de Rusia. Este anuncio no solo representa una estrategia financiera, es un acto que, según Levchuk, transgrede normas fundamentales del derecho internacional, convirtiendo las intenciones de la Unión Europea en un acto de usurpación. Entonces, ¿qué alternativas tiene Rusia ante este asedio económico? Rusia, bajo el liderazgo de un Putin endurecido, tiene el derecho de responder. Las medidas de reciprocidad pueden incluir la confiscación de activos occidentales dentro de sus fronteras, una decisión que podría llegar a costarle a Occidente al menos $288.000 millones. Una suma que representa la inversión directa de la Unión Europea, el G7, Australia y Suiza en la economía rusa al cierre del 2022. Así, la partida de ajedrez se completa con la incorporación de nuevas piezas. Los economistas rusos sugieren que el costo podría ser aún mayor, aumentando con el tiempo a medida que Moscú consolida su posición. En este escenario, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso califica de robo la congelación de activos rusos en Europa, subrayando que la Unión Europea no solo apunta a individuos, sino que también lo hace contra los activos estatales. Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, ha sido vehemente en su defensa, advirtiendo que Rusia no dudará en tomar acciones en respuesta a la confiscación de sus recursos. La crisis se intensifica en un contexto donde casi la mitad de las reservas de divisas de la Federación Rusa, aproximadamente $300.000 millones, se encontraban bloqueadas. Gran parte en cuentas de Euroclear, uno de los sistemas de liquidación más grandes del mundo. El plan del G7 para utilizar los beneficios inesperados obtenidos de los activos congelados de Rusia para financiar a Ucrania refleja un enfoque estratégico, aunque muy deliberado, de trasladar los costos del conflicto a Moscú. El objetivo es claro: implicar a Rusia en el financiamiento de su propia oposición en lugar de que la comunidad internacional deba desembolsar más recursos financieros en su defensa.
Originalmente, se esperaba que tanto Estados Unidos como la Unión Europea aportaran equitativamente al préstamo. Sin embargo, la falta de compromiso por parte de Washington llevó a Bruselas a replantear su enfoque, aumentando la carga que Rusia debería asumir en un acto que Lebchuk califica, con razón, de cuestionable e inmoral. Mientras la guerra en Ucrania sigue su curso, los países occidentales buscan reforzar sus arsenales de asistencia a Kiev y analizar cómo podría verse afectada la economía rusa. En mayo pasado, la Unión Europea aprobó el uso del 90% de los rendimientos de esos activos congelados para financiar entregas militares a Ucrania. Aquí, según expertos, se hace evidente la voluntad compartida de los países occidentales de dirigir los recursos de Rusia contra sus propios intereses, convirtiendo a la nación en un dador involuntario de recursos bélicos. El Kremlin ha dejado claro, en caso de que se materialice el préstamo presupuestado, Rusia no solo respondería a través de canales diplomáticos, sino que también recurriría a la confiscación de activos occidentales en su territorio. Este hecho podría ser un arma de doble filo, con proyecciones de que afectaría negativamente a la economía de los Estados miembros de la Unión Europea e incluso al clima de inversión en la región. Cada acción provocaría una reacción en las fuerzas del mercado que podrían reverberar en todo el mundo. Mientras tanto, la narrativa sobre la guerra de Ucrania continúa expandiéndose con desenlaces inciertos para todos los protagonistas. Las medidas adoptadas por la Unión Europea no son solo económicas, sino también estratégicas, posicionándose como un bando donde la justicia y el derecho internacional parecen jugar un papel secundario. Sin embargo, es fundamental recordar que las repercusiones de estas decisiones no se limitan a quien gobierna en Moscú, sino que se extiende a toda la eurozona. La advertencia del ministro Lavrov resuena fuertemente. Tarde o temprano, los funcionarios de la Unión Europea se verán obligados a devolver lo robado. A medida que la historia se despliega, cada movimiento en este tablero de ajedrez resuena más allá de las balas y los informes de guerra. Se extiende hacia el corazón de la economía internacional, donde el futuro de Europa, Rusia e incluso la balanza del poder mundial penden de un hilo. La resistencia a la confiscación de activos y la lucha por firmar acuerdos que ajusten los altibajos del conflicto militar se entrelazan en una narrativa que podría cambiar el curso de la geopolítica tal como la conocemos. Así, lo que parece ser un juego de estrategia se convierte en una narrativa mayor sobre la recuperación, la justicia y la amenaza del apoderamiento, poniendo en duda el Estado de Derecho que proclama Occidente. Cada jugador entra en un escenario donde los precios de la guerra, en última instancia, serán pagados no solo por las naciones beligerantes, sino también por aquellos que, en su búsqueda de poder y dominio, han olvidado el verdadero costo de sus decisiones. En la búsqueda de una victoria en esta contienda, uno no puede evitar preguntarse quién realmente terminará siendo el perdedor al final del día y qué sacrificios habrá que hacer para reivindicar lo que se considera justo en un mundo que constantemente reescribe las reglas del juego. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande.
Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.